día miércoles en torno a lo legal, pero siempre estamos conectados con lo que ocurre con otras materias como el contexto de la salud. Pero precisamente la salud mental en estos momentos, se habla de la próxima pandemia, lo que ha ocurrido con el confinamiento producto del COVID-19. Para hablar de esta temática, de los planes que se pronostican también en torno al área de la salud mental, nos acompaña Seremi de Salud acá en la región del Biobío, Eduardo Barra, como siempre. Seremi, que nos acompaña, un gusto. Igualmente para mí es un gusto estar acá conversando un tema relevante para nuestra población y por supuesto también para nuestro ministerio y para nuestra Seremi. El tema de salud mental hoy día pasa a ser una prioridad de nuestro trabajo, dado que las alteraciones en general de salud mental se han visto aumentadas, tanto en una expresión cuantitativa, pero también hay mucho de algo cualitativo. Hay en el ambiente la percepción de nuestra población de que han aumentado las alteraciones de salud mental. Y ese es un primer tema de ello. Hay que aclarar. ¿Realmente han aumentado? ¿Qué cosas han aumentado? ¿Cuál es la magnitud real? De ahí la preocupación del Ministerio de Salud, de nuestro gobierno, del presidente Gabriel Boric, en el sentido de poner en el centro de la preocupación del Ministerio el esfuerzo por aclarar esto a través de un programa de trabajo que tiene varias líneas. Y una de las líneas importantes es precisamente aclarar, tener datos. Levantar datos, porque sabemos que previo a la pandemia los índices en torno a la salud mental, licencias producto de esto mismo, siempre hemos estado ahí con números altos. Con la pandemia, evidentemente, esto aumentó más. Temas como ansiedad, depresión, y hacer esa distinción también de hacernos cargo de la salud mental en una escala amplia, no solamente cuando ya requerimos inmediatamente algo farmacológico, sino estar teniéndolo en la mesa constantemente, porque nos cuesta hablar de esto, de decir, sí, sabes que estoy un poco agobiado, necesito quizás ir a terapia, algo que debiese ser muy cotidiano, sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Bueno, hay un estigma respecto de padecer alguna alteración en salud mental, y lo cierto es que en la mayoría de las personas en nuestra vida vamos a tener momentos más, momentos menos de intranquilidad, de alguna afectación, tal como tú señalabas, lejos. Una de las primeras manifestaciones y también motivos de consulta son los trastornos ansiosos. Y los trastornos ansiosos tienen que ver muchas veces con procesos adaptativos a distintas situaciones, ya sea académicas, en el caso estudiantiles, en los jóvenes, las niñas, niños, adolescentes, y también, por supuesto, laborales. Y cómo nos vamos adaptando a esas situaciones muchas veces nos generan inquietudes y problemas que en concreto tenemos que ir abordando y que no necesariamente implican patología, sino que asumir que uno puede tener distintas formas de reaccionar y tenemos que adaptarnos a estas realidades. Yo te iba a comentar un tema específico. Nosotros hemos vivido 2 años y medio de pandemia. La pandemia sigue, pero esto también ha tenido una importante impacto en lo que significa nuestros estados de ánimo. Nosotros siempre, te lo digo como médico clínico, en el periodo, sobre todo el primer año y medio de la pandemia, nosotros vimos primero fallecer mucha gente y fallecer solo. Y eso también tiene un correlato hacia la familia, porque hay muchos duelos que no han sido cerrados. Y eso ya impacta en nuestros estados de ánimo y en nuestras formas de enfrentar la cotidianidad. Por eso es tan relevante que podamos ir cerrando también eso. Y eso implica conversar en familia, salir del estigma de lo que implica haber vivido todo esto y en particular hacer también una mención especial de trabajadoras y trabajadores del mundo sanitario, que han tenido un impacto muy grande. Muchas veces se dice que la gente que trabaja en medicina y en todo el mundo sanitario se deshumaniza. Eso es un cliché, eso no es tan así. La verdad es que la mayoría de las personas vamos sintiendo y acumulando una carga afectiva, emotiva, que indudablemente en algún momento explota. Y 2 años y medio han significado que muchos de nuestros funcionarios y funcionarias hayan tenido alguna alteración en su salud mental y las formas de resolución han sido deficitarias tanto
en lo que es su entorno inmediato, familiar, como también comunitario. Muchas de nuestras alteraciones en salud mental tenemos que sacarlas a la luz, tenemos que conversarlas. Muchas veces no requieren ni siquiera una visita a un especialista. Basta con descargar toda esta angustia, verbalizar, salir de este estigma y de estar solo. La soledad es un factor muy relevante en nuestras alteraciones de salud mental en general. Y sobre todo en esta sociedad que es tan rápida, lo que se vive evidentemente con jornadas largas de trabajo, con demoras entre el trayecto de la casa al lugar de trabajo, donde se llega prácticamente a dormir simplemente a la casa. No se está manteniendo esa vida pre-pandemia, que había menos vehículos, menos tráfico, que era un poquito más amena lo que estamos viendo ahora. Le quería consultar en torno también la percepción de la ciudadanía en torno a la salud mental, porque hablábamos acá, claro, que hay un tabú, pero según la encuesta Ipsos, entregada ahora en el mes de octubre pasado, Chile figura entre los países más preocupados por la salud mental de la población a nivel mundial. Está ahí con Suecia e Irlanda en torno a esta temática. También que la ciudadanía se empodere con esta temática, que se apropie de lo que significa la salud mental y se acerque, porque muchas veces somos bien críticos de decir, oye, ya, pero ¿qué se está haciendo? Que vengan a nosotros, pero también depende el trabajo de los dos lados, de nosotros, querer buscar la ayuda y querer saber un poquito más de esto. Totalmente de acuerdo. El enfrentar las alteraciones de salud mental, uno puede verlas por el lado solamente de la medicalización. Y lo cierto es que eso va a responder a un requerimiento que es aparentemente menor a las alteraciones en general. Los trastornos de salud mental, la patología propiamente tal, es una proporción menor de todas las alteraciones que podemos tener. Hay mucho que se puede abordar en forma comunitaria. Como decía previamente, no requiere una atención médica para eso. Hay que conversar los temas, hay que darse cuenta de que en comunidad los podemos enfrentar y resolver. Tal como tú decías recién, verbalizar, sacarlos a la luz. Una de las estrategias del Ministerio ha sido, por ejemplo, salir del estigma. Si todos podemos tener alteraciones de salud mental en nuestra vida, hay que conversarlo, hay que descargar esa angustia, esa aprehensión que tenemos, que muchas veces es el elemento terapéutico fundamental. Compartir. Tú señalabas algo del mundo, de la forma de vida que tenemos. Bueno, la forma de vida no nos puede dañar. Tenemos que evaluar también el cómo nos adaptamos, pero también cómo nosotros vamos imponiendo, en cierto modo, una forma de vivir. Asociar el éxito a solo tener es un tema complejo, porque si uno recuerda el poema de Gabriela Mistral, de todas íbamos a ser reinas, claramente en la vida no todas van a ser reinas, no todos vamos a ser reyes, y esa es una realidad de la vida, y uno tiene que aprender también esos procesos de desarrollo. El éxito, ¿cómo se mide el éxito? Sí, pues eso es tan dentro del ambiente que nos encontremos. Acá lo hemos abordado en otras temáticas, tener la casa, tener el auto, este sueño americano, pero realmente nos llena eso, lo queremos, estudiar cierta carrera. Sabemos que lamentablemente, y sobre todo en este proceso de fin de año que se realizó la PAES, muchos optan carreras porque se espera que se haga eso y no por nuestra felicidad, lo que nos apasiona realmente. Claramente, y bueno, yo tengo experiencia en docencia universitaria y siempre lo he señalado, nosotros tenemos que, ojalá, hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta, porque lo vamos a hacer bien, independientemente de la definición que tengamos en el terreno profesional, académico, laboral. Lo importante es que le pongamos corazón y eso se nota, todos nos damos cuenta de eso. Por eso es importante también esta campaña, date una pausa, de entrar ahí, poner un poquito los pies sobre la tierra, y lo hablábamos ahí con la jerga futbolística, poner la pelota ahí en la cancha. Estamos en época de mundial. Sí, pues ahí adecuándonos a eso. Señalaba que no todos los casos tienen que ir quizás a un lugar, a un centro médico. Para aquellos que sí, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tenemos actualmente en la región del Biobío en torno a pedir horas médicas y los pasos que se siguen en ese sentido?
Bueno, nosotros tenemos, precisamente por eso abordamos el tema, tenemos un gran problema porque se tiende a medicalizar absolutamente las alteraciones de salud mental. Queremos tener datos que nos precisen cuántas de ellas requieren realmente una atención de psiquiatra, de psicólogo o esencialmente temas comunitarios a nivel de la atención primaria. Y esto ya vamos a tener los datos, estamos abordándolo a partir de estos meses. Recientemente se ha definido y esperamos que el año 2023 en eso sea muy potente. Nosotros acá, de hecho, estamos preparando encuentros con distintos universidades, mundo académico, pero también con algunos otros actores del sector que puedan influir en relación a las temáticas de salud mental, primero para conocer las opiniones y también para hacer este levantamiento que señalábamos. ¿Cuál es nuestra realidad? La atención a nivel de psicólogos es mucho más factible de ser asumida a nivel de la psicología clínica en nuestra región. Tenemos falencia a nivel de lo que es psiquiatría. Ahora, insistimos, hay una serie de otras alternativas que se están generando. La teleconsulta. Sí. Es un tema muy relevante que en los temas de psiquiatría y de psicología se puede aplicar mucho. Y la verdad es que durante el periodo de pandemia nos ha permitido un descargo de lo que es la atención presencial de manera relevante. Pero no solamente eso. Yo insisto en que tenemos que pensar en el abordaje también comunitario. Hay muchos lugares hoy aquí en la región, particularmente en el Servicio de Salud Talcahuano, por ejemplo, se ha hecho un trabajo muy interesante en lo que es el abordaje de las alteraciones de salud mental en grupos terapéuticos. Y eso se ve que da un importante resultado. Se está replicando también en el Servicio de Salud Concepción. Estamos comenzando y retomando nuevamente esos abordajes. No hay que olvidar, y es lamentable, pero es así, que muchas de las brechas que hoy tenemos en el abordaje de algunas condiciones sanitarias se han lamentablemente aumentado producto de estos 2 años y medio de pandemia, donde nuestra focalidad estuvo centrada en ella, Sí. porque teníamos un evento concreto que era el fallecimiento de las personas. Hoy en día eso ya estamos asumiéndolo como algo, no del pasado, pero algo un poco más controlado que nos permite abordar las otras problemáticas de salud de nuestra población. Estamos viendo imágenes, no sé, señor director, si podemos ver la pantalla completa. Bancas verdes. ¿En qué consiste esta campaña y lo que se busca hacer claramente con la ciudadanía? Bueno, este es un esfuerzo por relevar el tema de las alteraciones de salud mental, siguiendo una directriz de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y de la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Nosotros hicimos un hito acá en Concepción y se ha hecho en distintos lugares del país, donde hicimos el pintado de una banca en una plaza acá de nuestra ciudad, para relevar la importancia de sentarse a conversar el tema. Si es tan sencillo, mucha gente conversando se alivia. Cuando yo te decía el tema de la soledad, claro, el estar solo no nos permite muchas veces respirar y darnos cuenta de que contando y conversando con otros podemos aliviar nuestra carga. Disculpe, Seremi, esto fue en Plaza Cruz, ¿cierto? Así es, esto fue en Plaza Cruz, aquí en Concepción, y fue una actividad muy linda con la comunidad del sector. Sí. Estuvimos ahí conversando con ellos y a ellos les pareció también muy importante, aparte de que relevábamos su plaza. Y ellos han cuidado su plaza, les gusta, entonces es muy interesante lo que hace la comunidad y reconoce también esa necesidad. Las plazas han sido históricamente en la vida de los chilenos y chilenas un lugar para conversar, para intercambiar opinión y idealmente también para tener momentos de tranquilidad. Sí. Y yo creo que se logra. Pero aquí en el esfuerzo es sacar el estigma, conversar los temas. Hay un dicho de la medicina clínica desde hace ya bastantes años que
dice que los médicos curamos muy pocas veces. Aliviamos un poco más, pero conformamos siempre. Y esa es la tarea de los médicos clínicos y del personal sanitario en general. Y en ese afán tenemos que entender de que muchas veces la comunidad también es terapéutica. El escuchar, el compartir experiencias nos hace crecer como colectivo y también de manera individual. Si pensamos que todas las alteraciones de salud mental van a terminar en la consulta del psiquiatra, no habrían psiquiatras en el mundo para resolver eso. Y eso es una irrealidad, porque no se requiere eso. Esa es la verdad. Claro, hay que estar atento también a estas temáticas. Sabemos que dentro de los objetivos, claramente, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, y me quiero quedar en ese público y respecto también a los datos que pretenden levantar. Hace un tiempo leía un comentario a través de redes sociales que me hizo mucho sentido. Generaciones que nacieron con terremoto, estallido social y pandemia antes de los 15 años. ¿Cómo se pronostica también nuestro futuro con generaciones que claramente han estado en esta inestabilidad? Sabemos que cada generación tiene sus pros y contras, pero quizás instancias que no hemos sabido sanar del todo. Como mencionábamos, en la pandemia perdimos quizás seres queridos y no pudimos vivir duelos. Hemos estado en esta tensión, esta incertidumbre que se pretende hacer también con estas generaciones más jóvenes que han vivido también en poco tiempo, en bastantes instancias bien, no dentro de lo que uno está acostumbrado en lo cotidiano. Bueno, lo primero que tú señalas es muy claro. Chile tiene características especiales en lo geográfico. Nosotros vivimos temblando en Chile. Tenemos terremotos en forma cotidiana, que en otros lugares probablemente serían terremotos. Hace poco tuvimos nosotros acá un movimiento casi de 6 grados de Richter, y eso Yo estaba a punto de salir del departamento. En cualquier parte de Europa significa un terremoto. Y derrumba todo. Claro. Bueno, nosotros hemos vivido esas situaciones y las vamos a seguir viviendo. Y la resiliencia de nuestra población es maravillosa en ello. Yo diría que para las nuevas generaciones lo más importante es precisamente reconocer que todas estas situaciones nos obligan a un proceso adaptativo distinto, en el cual sacar el estigma de que esto nos afecte el ánimo, nos altere nuestra vida, no es algo anormal. Si es muy normal que esto se produzca. Ahora, el punto es que lo podamos superar. Y para eso no es solamente superarlo desde el punto de vista individual, sino que también como comunidad. Por eso a mí me parece muy relevante que nosotros entendamos que vamos a seguir teniendo procesos. Muchas veces que nos agreden a lo que podíamos pensar como nuestra vida calma, de un tránsito, claro, un tránsito pacífico. La verdad es que no es así. Y lo importante es que seamos capaces de enfrentarla, de superar estas adversidades en comunidad, porque solos no vamos a superar nada. Yo no me salvo solo, tú no te salvas sola. La forma de vida se hace en comunidad. Y eso a mí me parece que es muy importante que niños, niñas, adolescentes, adultos, jóvenes lo conozcan y lo vayan asumiendo. La ideología imperante en el mundo hace que el individualismo nos ponga como el sol central del sistema. Y la verdad es que son las comunidades las que nos permiten avanzar en la vida y tener un proceso de transformación para mejor. Solos es un esfuerzo... La unión hace la fuerza. Oh, pero qué maravilla lo que acabas de decir, Constanza, porque eso es la evidencia clara en todos los aspectos de la vida y también en enfrentar situaciones complejas como un terremoto. Van a venir otros. Sí. Yo creo que en nuestra biografía ya hemos vivido varios. Si no son terremotos, son aluviones, son incendios forestales, tenemos que estar ahí preparados en torno a eso, sobre todo dentro de los ejes que hay con la salud mental en caso de emergencia.
Seremi, cámara 3, toda suya ahí para que dejemos este mensaje a quienes nos están viendo, porque tomémonos una pausa, porque no en una banca podamos conversar ahí con nuestros vecinos, familiares o hasta un penquista más, no necesariamente conocerlo, sino a veces conversar nomás con cualquier persona. Bueno, es muy importante lo que nos dice Constanza. Nosotros tenemos que tener espacios más allá de nuestra actividad muchas veces muy intensa en lo laboral, en lo personal, en lo académico, darnos esos espacios para encontrarnos con otras y otros, amigos, familia, compartir, conversar lo que nos ocurre, porque esa es una forma también de ir construyendo este esfuerzo de comunidad que nos permite enfrentar las adversidades de una manera mucho más ecológica, con nuestra forma de vida, con el ambiente, entendiendo que vivir involucra enfrentar situaciones que a veces nos van a generar problemas e inconfortabilidades, pero forma parte de la vida ir superando esto. Yo llamo a la comunidad de nuestra región, de la región del Biobío, que es una comunidad que ha sufrido muchas adversidades. La última ha sido la pandemia, como todo el mundo, pero nosotros vivimos un terremoto no hace mucho y hemos tenido incendios forestales. A superar esto sobre la base del esfuerzo personal, pero también colectivo. Y en los temas de salud mental, sacarnos el estigma y conversar las cosas que nos ocurren, porque muchas veces esta conversación, el ya abordar, es terapéutico. No esperemos el medicamento, la medicalización a veces genera otros problemas, y no esperemos la consulta con el subespecialista de la medicina para poder afrontar esto, porque muchas veces no se requiere eso. Hay trastornos de salud mental específicos que nos van a obligar a ello, no nos cabe duda, pero son los menos. Eduardo Barra, nos quedamos con ese mensaje. Siempre un gusto que nos acompañe acá en los diversos programas de TVU. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Constanza. Encantado, y vamos a seguir conversando con ustedes para informar a nuestra población.